Muy buenos días, buenas tardes a todos, depende de se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Voy a aprovechar de aquí, en mi caso, de cambiar el nombre para que ya me aparezca directamente. Un segundo por acá. Muy bien, perfecto. Ya por aquí Giuseppe Montalbán me confirma. Muy bien, activo yo la cámara web. Excelente. Creo que todo está en orden, así que podemos empezar, digamos, este webinar interesante que recordemos desarrollo de un proyecto estructural desde el predimensionado hasta los planos. Aquí hay varias cosas interesantes que vamos a mostrar. Eh, Voy a partir de una información que ya nosotros desarrollamos dentro de lo que sería la propia especialización de ingeniería estructural y sismo resistente para que entiendan un poco el contexto de digamos, de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Fíjense, voy a empezar por allí. Voy a ir un momento a lo que sería nuestra especialización en ingeniería estructural y sismo resistente. Quiero que veamos el contexto de este problema, porque esto me va a permitir, de alguna forma, llevarlos a la explicación de este webinar y la importancia que tiene lo que estamos hablando. ¿Ven? Fíjense cómo vamos, ¿no? Este es el campus de la especialización de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente, nuestra especialización que tiene más cantidad de alumnos inscritos y que tiene muchísimos años dictándose. Aquí vemos las sesiones técnicas, por supuesto, una cantidad de información de cada uno de los módulos y temas que lo conforman, pero específicamente me interesa mucho lo que está referido al módulo 2 de diseño de edificaciones en concreto armado, por ejemplo, donde después de estudiar los pórticos y los muros, hay aspectos que están relacionados con el predimensionado. Bien, predimensionado con requisitos de detallado de vigas y columnas de concreto armado. Hay una serie de aspectos aquí que están incluidos. Eso me lo he traído a una hoja de cálculo para que lo veamos. Es parte fundamental de la explicación como contexto, me refiero, que me parece que es importante, ¿no? Entonces aquí hay una cantidad de información obviamente plasmada de las consideraciones y el predimensionado que debe haber y todas las implicaciones. Y eso también, por supuesto, está en el caso de los muros, etcétera. ¿Cuál es el punto aquí? Que luego que se ha hecho todo un estudio, punto súper importante es, ¿cómo hacemos un proyecto real? Ese siempre es el problema. ¿Cómo toda la teoría que tenemos la llevamos a la práctica? ¿Cómo reúno toda la información que yo debo dominar para que mi proyecto sea eficiente, sea rápido, sea seguro, adaptado al nivel del proyecto, del cliente, ¿no? ¿Cómo hago que mi proyecto sea óptimo? El predimensionado sin duda es clave, porque el predimensionado refleja la realidad de nuestro conocimiento. Mientras mejor se predimensione algo en función a los sistemas estructurales que hemos empleado, eh, con naturalidad, evidentemente tendremos una mejor respuesta. Permítanme aquí un segundo aprovechar en el caso del video, un segundo nada más para configurar esto. Sí, y quitar quizás un momento nada más a ponerle aquí simplemente ninguno. Bien, sí, aquí me parece mejor trabajar en este caso de esta forma. Entonces, fíjense, lo que venía comentando es que es muy importante tomar en cuenta que el predimensionado debe ser clave. Entonces, la tarea 2 y por eso arranco por allí, la tarea 2 de nuestros alumnos, veámosla, es el famoso edificio que hemos denominado Torre Zenit.
Vamos a ver de qué se trata este proyecto. Esto es un proyecto que fue predimensionado, les mostraré un poquito todo ese concepto y los llevaré a un caso práctico sencillo para que se pueda ver, digamos, materializar esta situación. Entonces, ¿cuál es el edificio? Sería esta estructura que ahora se nos va a generar sin ningún problema aquí. Fíjense, estamos hablando de esta estructura. Bien, la estructura interesante, que tiene un sistema de escalera, que de alguna forma tiene un sótano, una rampa que baja, en fin. Este es nuestro problema a realizar. Interesante, ¿cuál es el problema a nivel del enunciado? Pues en el enunciado de esta torre involucra que yo sea capaz de predimensionar y hacer el diseño completo de esta estructura. En este caso, por ejemplo, con el ACI 318 2019 o 25, porque hay quien aplica uno u otro. Entonces, partimos de una geometría base, bien, o sea, una geometría que provendría de una arquitectura, teóricamente. Aquí están todas las condiciones y el problema que se nos presenta es, bueno, hay que encontrar esta solución. Entonces, aquí están dadas una serie de geometrías, pero fíjense lo importante ustedes que están dedicados al área de proyectos. Una vez que tenemos todo perfectamente identificado, las cargas, los materiales, todo, utilizaremos el espectro que aplique en nuestro país, las condiciones del terreno, etcétera, etcétera. Apliquemos las cargas, las preferencias de diseño, se dan todas las condiciones. Bueno, hay una serie de condiciones importantes a tomar en cuenta. La solución estructural, pórticos especiales a momento, luego vamos a introducir muros como una variante. Configuración estructural predimensionado de losas, vigas y columnas. Luego vamos a hacer un análisis de todo el sistema ante cargas gravitacionales, un análisis ante la condición sísmica con una serie de exigencias respecto a los modos. Vamos a implementar el diseño estructural con los aceros de cálculo y los aceros reales. Vamos a definir los aceros reales en ciertos pórticos para ver lo que sucede allí con el diseño cuando ya involucro el detallado real. Verificaremos todo y luego hacemos una serie de verificaciones especiales y presentamos el despiece de ese acero. Despiece que se puede hacer o se exige en CAD, pero que yo puedo hacerlo a través de un software como CipeCAD, por ejemplo. Y una variante interesante de qué pasa si introduzco muros. Esto no es algo sencillo. Es un problema bastante complejo, diría yo, pero que parte de tener las cosas muy claras. Entonces, en ese sentido, si nosotros vamos a lo que fue el predimensionado de esa estructura, interesante, diríamos, bueno, ¿qué pasa con el predimensionado? Hay que predimensionar losas, esto hay que saberlo hacer. Hay que predimensionar en este caso nos dio 20 centímetros, hay que predimensionar las vigas basado en sus longitudes o totales o libres, aquí derivando en vigas de 35 por 55 y 30 por 50 en direcciones X e Y respectivamente. Hay que hacer un predimensionado de columnas, todo un criterio basado en una respuesta sísmica con una serie de coeficientes que están calibrados para este tipo de estructura con edificaciones de más de 10 pisos y menos de 10 pisos. ¿Eh? Digamos que esto ya es una primera aproximación. Y permite entonces el hecho de que yo vaya haciendo un análisis. Bien, un análisis. Y eso me conlleve, insisto, a un resultado. Bien, déjenme de hecho un segundo por acá. Eh, Sí, déjenme de hecho poder abrir el, el modelo que tenía para esto. Permítame un segundo nada más porque creo que me faltó algún archivo que realmente era este. Creo que este archivo que está aquí es exactamente el que corresponde a esa estructura. Sí, tenía otro.
Este es el archivo que corresponde exactamente a esa estructura de 10 edificios de 6 niveles más sótano. En este caso nos dio un espesor de, bueno, igualmente de 20 centímetros. Fíjense que esta geometría sí es la geometría exactamente de ese proyecto. Y aquí predimensionamos las vigas, predimensionamos las columnas, es lo mismo, solo que aquí está como una especie de esquema de trabajo mucho más simplificado. Y luego por nivel fuimos calculando todas las cargas de sobrecarga permanente, variable, el peso de la losa, el peso de las vigas, el propio peso estimado de las columnas, para llegar a un área requerida y un lado requerido de la columna en el nivel 6, en el nivel 5, en el nivel 4, 3, 2, 1 y fíjense hasta planta baja, llegando a tener una exigencia de una columna de 65 centímetros por lado, pero además, importante, en un criterio basado en la altura deformable de la edificación, que es un criterio muy personal o muy particular de la empresa, tener aquí que si dividimos la altura total entre 30, podríamos tener esta estimación del tamaño de la columna, además muy cercano a esos 65 centímetros. Con lo cual ya yo tendría una idea bastante clara de que la dimensión, por lo menos en la zona crítica de la columna, planta baja, ya debería estar entre 65 y 70 centímetros. Bien, esta es una primera parte importante. Luego vendría una experiencia de jugar de alguna manera con esas distribuciones de columna y sobre todo llegar a un punto importante que tiene que ver con el área que deberían representar las columnas en la planta para que no haya problemas de torsión, para que todo se haga correctamente. Entonces, fíjense, el edificio, vamos por parte, que los alumnos tienen que hacer es este. Ese es el que mostrábamos en el Revit y es el que mostrábamos en el Autodesk Viewer, ¿no? Y que, digamos, es el reto que ellos tienen. Para poder desarrollar este proyecto, porque no deja de ser una tarea que hay que cumplir, veamos un proyecto que ya se va a empezar a acercar a lo que nosotros queremos generar. Vamos a ver, un segundo por acá, este otro edificio, ¿verdad? Que lo voy a llamar, vamos a buscarlo por acá, sí. Este sería, sí, por ejemplo, este de aquí. Fíjense, este edificio, y ya van a entender por qué les estoy llevando a todo esto. No quiero salirme de aquí. Esta estructura que la voy a poner incluso por objetos, representa un modelo de edificio de 4 niveles más sótano que hemos tomado como una variante del proyecto para explicar cómo se desarrolla el proyecto. Es una estructura parecida al proyecto, pero que evidentemente no es igual. Pero lo interesante de esto es que permite ir haciendo todo el proceso paso a paso para que alguien que ve esta explicación sea capaz de traducirla al proyecto. Y allí, en ese sentido, si vamos a ver una hoja mucho más desarrollada, una hoja de cálculo interesante, vamos a verla aquí. Vamos a abrir ese caso en particular, que sería el caso del edificio de 4 niveles, que es digamos, es el ejemplo tipo para el desarrollo del proyecto. Habíamos visto un poco el adelanto de lo que estaba en el proyecto a desarrollar. Estamos viendo ahora el ejemplo que permite elaborar el proyecto. Entonces, en este caso en particular, que es esta estructura que estamos viendo aquí, que es un poquito distinta a esta estructura, se parece, pero es distinta. Bueno, vemos ahora esta hoja de cálculo, bien, de este edificio de 4 niveles más sótanos. Fíjense que tiene la misma estructura, tiene ahora
unas losas que predimensionamos, por supuesto, a través de una luz entre 28 en este caso. Y fíjense, predimensionado de vigas. Volvemos a hacer un predimensionado de vigas interesante como la luz entre 12 o la luz libre entre 10. Eso nos permite estimar las longitudes o dimensiones de vigas en X e Y. Predimensionado de columnas, el mismo cuadro que ya habíamos visto antes, pero por supuesto adaptado a esta estructura. Todo el proceso en principio es el mismo. Ahora son 4 niveles, por lo tanto hacemos una estimación del peso que llega del nivel 4 y la dimensión que tendría la columna del nivel 3, trayéndonos la carga que viene del nivel 4. Luego en el nivel 2 la carga que viene del nivel 3, hasta que llegamos al último nivel. Y en este caso nos produce una columna de 50 centímetros y fíjense que volvemos a cruzar contra la altura total o efectiva entre 30 y el valor es bastante parecido, entre 50 y 47 centímetros. ¿Qué decimos entonces? Bueno, pareciera que mis columnas tienen que ser 50 por 50. Tomen en cuenta que este predimensionado ha contemplado requisitos sísmicos. Está basado en un requisito sísmico importante, por eso es que está con enfoque sismo resistente. Pero aquí viene un añadido, que es que la relación del área de columnas entre el área total de la planta la podemos calcular porque sabemos el área de la planta, sabemos cuántas columnas hay, si son columnas de 50 por 50, llegamos a esta relación del 1,46%, pero la recomendación es que esto esté entre un 2 y un 3%, entre un 2 y un 3%. ¿De dónde viene esto? Viene de que con con esos porcentajes no solo atendemos las cargas sísmicas, digamos, en su demanda general, sino problemas de torsión. O sea, es decir, se llega a un área de columnas que es ideal para soportar adecuadamente el cortante de piso y controlar muy bien los problemas de torsión. Y eso nos lleva a buscar cubrir esa diferencia entre el 1,46 y el 2%, que en este caso es 0,542, y por consiguiente buscar que haya columnas más grandes en ciertos puntos de la estructura para que podamos llegar a esa solución. Entonces, fíjense cómo en este caso, que aparece solución uno, yo tendría entonces unas columnas más grandes en ciertos puntos. Van a ver aquí, si yo subo el nivel, yo vería que esta es una columna más grande, que esta es una columna más grande, que esta también, esta también, esta también, esta también. Y puedo ir buscando ubicar esas columnas más grandes en zonas estratégicas. Bien, que aquí lo podemos ver en este caso por color o por secciones. Fíjense que estas que marqué de color amarillo son las columnas más grandes ubicadas de forma estratégica para que, incluso con esta circular, para que en conjunto, ya esto ha pasado por un proceso un poquito de iteración, me genere un resultado coherente. Y eso es lo que está aquí. Bien, esto es una estimación de cuán grande tendrían que ser las columnas para que yo llegue a ese porcentaje. Bien. Después de que yo he hecho varias iteraciones, puedo concluir, mira, es que al final utilicé 8 columnas más grandes y llego a este porcentaje. Ejemplo. Luego también podría hacer un predimensionado de muros, ¿no? Si quisiera añadir muros, pero por ahora la solución no tiene muros. Entonces, fíjense interesante porque esta solución que vemos 0,1 tiene una respuesta. Si yo veo la respuesta a nivel de las tablas, por ejemplo, de la información modal, uno de los puntos claves es la, el porcentaje de masa que el modo uno y 2 que deben ser traslacionales,
superen al menos el 70% de la masa participativa. Y eso es a lo que estamos logrando. Fíjense que la respuesta de esta estructura, si yo la veo en términos del modo, está bastante regular. La estructura logra de alguna manera deformarse bien en dirección Y, o sí, en dirección Y, también en dirección X. Y eso es algo que deben hacer los alumnos en esta edificación. Parte de la esencia del problema es que en esta edificación, un poco más compleja, esa respuesta también se dé. Es una exigencia que se nos dé un comportamiento, digamos, lo más regular posible. Ahora, esto se puede ir mejorando. Yo puedo diseñar esta estructura, ver la demanda, ver si fallan las columnas o no. Fíjense que aquí aparece solución 01, ¿no? Y ya yo tengo aquí una solución, por ejemplo, en concreto armado. Ya yo tengo una solución en concreto armado. Pero esto pasó por una serie de aproximaciones. Si buscáramos esas aproximaciones, seguramente veríamos, digamos, desde que se predimensionó, vamos a ver aquí un momento, si puedo ubicar esa edificación. Sí, cómo no. Fíjense que va a haber aquí algunos avances. Les voy a mostrar aquí algunos avances que se dieron en esa estructura porque me parece que puede ser interesante. Vamos a ver por acá un segundo, ya les voy a mostrar. Sí, ya les voy a mostrar rápidamente de esta estructura. Un momento nada más. Sí, aquí había, bueno, podemos quedarnos si se quiere todavía con esos avances, pero quería buscar una sobre todo, porque aquí estaba el caso del predimensionado. O sea, esto que les voy a mostrar es el caso original del predimensionado. Fíjense, así era el predimensionado. Bien, ese predimensionado con las columnas de 50 por 50 que al hacer el análisis, si yo planteo todo esto de columnas de 50 por 50 sin hacer mayor modificación, sin pensar en que hay columnas que tienen que ser más grandes en las esquinas, todas estas cosas, ¿qué resultado me da? Si yo voy a las tablas y vuelvo a ver de alguna manera esa información modal y vuelvo a ver esa masa participativa, ¿qué me daba antes? Me daba que en la dirección Y participaba el 71% y que en la dirección X participaba el 64%. Esto ya en X no es tan ideal. Cuando yo voy viendo cómo se dan los modos de vibración, además lo voy a ver aquí sin colores, fíjense que ya en esa dirección hay una ligera componente torsional, ¿verdad? Y aquí también hay una ligera componente torsional. Por eso, por eso, cuando veíamos el predimensionado, pensar que todas las columnas solamente iban a ser 50 por 50 no era cómodo. Había que buscar una opción de pensar en columnas más grandes en ciertos puntos, que es lo que, partiendo de aquí y en varios procesos iterativos, nos llevó a esa solución que llamábamos la 01. Pero que incluso en este ir y venir de esa edificación, de ese edificio de 4 niveles con sótano, ¿verdad? En el caso del avance de esa estructura, por supuesto, vamos a ver aquí un caso, ¿no? Por ejemplo, el avance 01, porque una cosa es la solución final, pero vean el avance 01, ¿no? El avance 01 que llamamos es este. Este sería el avance 01. Vamos a ver el avance 02, que ya tiene un poquito más de cambio. Van a ver aquí interesante. Avance 02. Este edificio aquí, avance 02. Ok, vamos a verlo aquí en planta, ya se los voy a mostrar. Eh, perfecto. Aquí también sería ese avance 02.
Aquí se fueron ajustando qué cosas, incluso tamaños de vigas también se fueron ajustando, ¿no? Entonces aquí se fueron haciendo pequeños cambios para que se produjera digamos, la columna. Vamos a ver el avance 03. En cada uno de los casos se fueron añadiendo modificaciones. Vamos a ver el avance 03 de esta edificación hasta llegar ya prácticamente al final. Avance 03, sí, aquí está. Ya lo vamos a ver un segundo. Avance 03. Ok. Fíjense que ya en el avance 03 hubo un ajuste del tamaño de columnas, como ahora se producen columnas aquí más grandes, aquí más grandes. Fíjense que esta era pequeña. Interesante, lo voy a poner por sección. Voy a ponerlo por sección. Esta sección es la amarilla que habíamos visto en la solución 01. Esta también es más grande, aquí también es más grande, aquí también, aquí también. Pero solamente habían una, dos, tres, cuatro, cinco columnas cambiadas. Esta era rectangular, nada más. Fuimos haciendo avances 01, 02, llegamos al 03. ¿Qué pasa con esta estructura? Si hacemos un análisis de la estructura, pues la respuesta no será tan ideal como la de la solución 1, porque cada vez en esos pequeños ajustes nos fuimos aproximando desde el predimensionado hasta lograr la estructura ideal. Bien, pero no estamos en el predimensionado, no estamos lejos de la idea. Sabemos que hay una serie de columnas que tienen que estar ubicadas en los perímetros, sobre todo para dar esta rigidez adecuada. Y si yo veo la deformada modo 1, vean que todavía hay un problema de torsión, pequeño problema de torsión. De hecho, puedo ver que en esa tabla, igualmente como lo hemos venido manejando, cuando vemos los modos, ya empezó a mejorar. Aquí llegamos al 75% y ya por lo menos superamos el 71 o el 70. Pasamos al 64. Ya llegamos a 71 y 75, pero no deja de haber todavía un cierto componente, digámoslo así, eh, torsional. Y además, si yo diseño esta estructura, vean que esta columna falla. Si yo veo el eje F, esa columna falla. Está overstress. Si yo veo la relación de la columna, la relación del chequeo de la columna, no cumple y puede que haya otras columnas que no cumplan. Entonces, todavía no solamente está el problema de la interacción o de la respuesta dinámica, sino de que la propia sección cumpla o no. Pero vean que en el global las secciones cumplieron. Si revisamos el avance 01, 02, 03, el grueso de las columnas cumplió. Lo que pasa es que como hay cierto componente de irregularidad que afecta, por ejemplo, las columnas que están en el eje F por ese componente torsional, es cuando ya pensamos, cuando yo distribuyo esta diferencia porcentual, este 0,5% aproximadamente en ciertas columnas estratégicas que hasta ahora no perdamos de vista, están aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo ahora puedo pasar a ese avance 04, ¿verdad? Que es la evolución de este caso. Veámoslo aquí. Este edificio de 4 niveles igualmente, el avance 04. Y fíjense que se llama ejemplo para proyecto 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? En este avance, ahora yo tengo esto. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y además agregué esta circular. Y es con esta solución donde yo llego a tener una deformada mucho mejor en Y, mucho mejor en X, ¿verdad? Y al final podría tener una respuesta, como un poco ya la vimos, donde tenga mayor porcentaje.
de masa participativa. De hecho, fíjense que ahora subimos al 78% y al 73%. No solo eso, sino que yo podría diseñar y ahora las columnas del eje F, esa que fallaba, ya no falla. La columna aquí circular es clave porque también por su forma circular da buena rigidez en todos los sentidos. Entonces, si voy al eje F, ahora mi columna sí cumple. ¿Ven? Y esto ya cuando llegamos al avance 04, donde todo teóricamente cumple, donde la mayoría de las columnas que son columnas, si las vemos acá, son columnas de 50 por 50. Aquí ajustamos y de hecho bajamos un poco. 50 por 70. 50 por 70. Habíamos pensado que eran 60 por 90, pero finalmente con estas columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6 más esta columna circular fue suficiente y llegamos a tener prácticamente ese 2%. ¿Por qué bajamos las columnas de 60 por 90? Que era una idea inicial, porque cuando las colocamos, la respuesta no fue tan ideal y se fueron ajustando y llegamos a optimizarlas a 50 por 70. Y llegamos a una solución, insisto, bastante buena, que prácticamente conduce a ese 2%, que el diseño es adecuado y es lo que lleva, voy a tomar aquí el control otra vez de esto, y es lo que nos llevó a esa famosa solución 0,1. Bien, que ya para nosotros sería la solución teóricamente definitiva de este proyecto. ¿Y por qué le llamamos solución 0,1? Porque es una solución en concreto armada. Podría haber una solución en acero. O sea, esta es una solución en concreto armado que tiene predimensionado de columnas de 50 por 50 que eran las que estaban. El ajuste de columnas en las esquinas o en ciertos puntos, que empezó siendo 60 por 90 y terminó 50 por 70, pero con el añadido de la columna circular, prácticamente cubriendo el 2% del área total de planta, y cumple el diseño y cumple la condición de regularidad. De hecho, hasta la tabla que podemos ver aquí de los desplazamientos, basándonos en los sismos estáticos incluso, nos daría una tabla que cuando evaluamos el problema torsional, que antes no cumplía, pero que ahora sí cumple, tenemos valores por debajo de 1,20. Menos en el techo, pero el techo de la escalera no entra como un caso de análisis. Todo lo demás está prácticamente cumpliendo y por supuesto lo que ya sabíamos también cumple el diseño de concreto armado. Además con un control de las cuantías. Si ustedes ven el porcentaje, los aceros están por debajo del 1% prácticamente en todo, por lo tanto estamos por debajo de 3 veces el acero mínimo, que sería lo conveniente prácticamente en todas las vigas. Y si vemos las columnas, esas columnas, veríamos porcentajes del 1,82, 2,21, siendo un tope, ¿cuánto? El 2,5. Regresemos al proyecto. ¿Cuánto dijimos que tenían que tener las columnas? 2,4. Las columnas en porcentaje de área gruesa por razones de utilidad y las vigas máximo 1,2%. Entonces, en el ejemplo del proyecto, estos dos puntos se cumplen. Yo tengo vigas por debajo del 1,2% y columnas por debajo del 2,4%. De hecho, si vamos a las vigas, verán que este es 1,08, este es 0,99. ¿Por qué esa situación? Este es 1,05 porque mantiene o prevalece la ductilidad del sistema. El sistema tiene que ser suficientemente dúctil y para que sea dúctil, las cuantías de acero de refuerzo tienen que ser bajas. No podemos pasar de 3, máximo 4 veces el acero mínimo en vigas. En las columnas no podemos pasar de un 2,4, 2,5 del área gruesa. Eso genera una columna suficientemente robusta
que conduce a una sección dúctil y que además permite, por supuesto, que yo cumpla sin ningún problema criterio con una fuerte viga débil cortante en la junta. De hecho, si tomo un eje como el 3, ¿verdad? Por ejemplo, veríamos este tipo de chequeos como el columna viga, veríamos el chequeo, por ejemplo, como el joint shear, corte en la junta, con lo cual también está cumpliendo. Entonces, el proceso de iteración fue muy rápido. Ya las columnas de 50 por 50 cumplieron. Partimos de una serie de columnas estratégicas pensando en esos extremos para dar más rigidez torsional. Vimos que la respuesta todavía no era lo ideal. Hicimos dos, tres ajustes y llegamos a una solución que convergió muy rápido. Pero que, insisto, la clave es el predimensionado. Si doy con el predimensionado adecuado, el periodo es el correcto, las masas participativas también, la respuesta dinámica global es correcta, la deriva se cumpliría, porque también aquí podría haber, obviamente, en la gráfica, la máxima deriva de piso ante ese sismo de diseño y el valor estaría dentro del rango normativo. Compruebo que los valores, que lo que está a nivel de planta baja prácticamente no hay deformación, cosa que es lógica porque se trata de una edificación que tiene un sótano y tenemos que representar ese sótano con una serie de rigideces. Bueno, esto es parte del proceso que tenemos que explicar, obviamente. Entonces es muy interesante y como una alternativa, antes, ya después de hacer el pase al ingeniero Bartolomé, como una alternativa estaba una solución de ese mismo edificio. Fíjense lo interesante, una solución de ese edificio, pero, por ejemplo, vamos a llamar este 2C, donde yo ahora incorporo muros. Entonces, fíjense lo interesante de este caso. Si yo incorporara un muro aquí y un muro aquí, pensando en, mira, no quiero tener diferentes tipos de columnas, quiero quedarme con una columna base, por ejemplo, de 50 por 50. ¿Dónde ubico esos muros? Bueno, l- teóricamente en los extremos de esa edificación. ¿Por qué? Porque me da rigidez torsional, contribuye a la rigidez longitudinal o transversal, o como llamamos, a nivel, en este caso, traslacional en dirección Y. Y entonces, fíjense algo interesante. Si yo regreso a este caso y digo, bueno, si yo aplicara muros, ¿qué espesor debería tener? Puedo predimensionar el espesor mínimo como la altura entre 50 o el ancho de vigas y conlleva esto a muros de 40 centímetros o 0,40 metros. Pero es que además los muros deben representar entre el 1 y el 2% del área del piso. Esta es otra recomendación. Con lo cual, si yo fijo la longitud de los muros y tengo el espesor del muro, puedo calcular el área que representan esos muros, dividirlo entre el área en planta y fíjense cuánto me da: 1,069. Estar por debajo, o sea, cerca del 1, hace que la estructura tenga cierta capacidad de formación. Es ideal. Cuando nos acercamos al 2, hay muchos muros. De hecho, el 2 implicaría tener muro en el eje A, muro en el eje C, muro en el eje D, que quizás es mucho. ¿Qué pasó con esta edificación? Vean, modo 1, perfectamente en X. Modo 2, perfectamente en Y. ¿Cómo es la respuesta de esta estructura? Si vemos la respuesta modal, vemos, fíjense aquí, modo 1, van a ver la variación. Yo tengo 60% y 50%, pero van a ver ahora una variación que vamos a generar
la 2B la 02B y la 02A, que son dentro del mismo caso del muro, para que vean cómo se mejora esa solución. ¿Ah? Porque es importantísimo que vean la diferencia que se genera en estos porcentajes, que aunque hemos logrado, por supuesto, una masa participativa ideal en X y en Y, fíjense cómo hay otras soluciones. Vamos aquí a mostrarla para que la vean. Aquí sería, por ejemplo, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, también estaría 02B, porque hay varias alternativas. Bien, hay varias alternativas. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Ok, aquí hay una variación de espesores de los muros. Bien, una variación de espesores de los muros porque va jugando también con esa variación. Dentro de este caso hay 02B, 02C, 02D. Hay el ajuste de algunas columnas en las esquinas para conducir a ese mayor porcentaje de masa en X y en Y. Entonces se vuelve a presentar un caso interesante, porque sí, tienes los muros, logras una buena respuesta a nivel general en X y en Y, pero para llegar a ese porcentaje de masa participativa que idealmente supone ser mayor al 70%, toca retocar, valga la redundancia, ciertos puntos. Entonces aquí puedes tener una columna alargada en dirección X, aquí puedes tener una columna alargada en dirección X que busque mejorar esa respuesta en X y en Y, bien sea el caso. Y cada vez que hagas esto, chequeas, es una recomendación, que esa masa participativa esto supera el 70% en el modo uno y 2. Esto no es una imposición normativa, es una recomendación. Porque cuando logramos ese proceso, la gran ventaja es que la estructura prácticamente converge a la regularidad. Bien, entonces es una alternativa. Hay 02A, 02B, 02C, 02E, diferentes variaciones de esa solución 02. Así como también, para no alargarlo mucho, hay una solución que vamos a llamar 3 o 3B. Vamos a llamar 3B porque también es una variación de todo, que sería en estructura metálica. Y fíjense, la 03 sola tenía nada más arriostramientos en los extremos, pero en esta solución hay arriostramientos en la parte central también. ¿Cuál es la ventaja de esta estructura ahora toda transformada a metálica menos el nivel de sótano? Lo mismo, una deformada del modo uno que va a moverse muy bien en dirección X y una deformada en el modo 2 que va a moverse muy bien en la dirección Y, en esa dirección ortogonal. Bien, podemos encontrar una solución también en estructura metálica. Y eso pasaría indudablemente por predimensionar la estructura en acero, las vigas, las correas, la viga de transferencia, la columna como sistema SMF, los arriostramientos. Entonces, estos arrojamientos HB 140, la columna predimensionada también, todo pasa por aquí en un proceso que luego que se ha hecho toda validación, pues cumpliría como sección. Bien, y que también, por supuesto, yo debo revisar su respuesta dinámica, chequear cómo se producen esas masas participativas. Y fíjense que aquí ya en esta solución fue suficiente en la 3B, como tenemos 75% y 79%. La solución del muro, por ser elementos muy rígidos, pasa por una mayor optimización porque a veces tengo que abrirle aberturas al muro o no hacer el muro completamente largo, sino como que pequeñas pantallas, porque la rigidez del muro es tan grande que a veces cuesta que se desarrolle una masa participativa total en esa dirección, porque hay partes muy flexibles de la estructura. Entonces, pasa por una cierta estrategia que, bueno, que hay que profundizar y que es interesante. En el caso de la solución 01,
que voy a partir de allí para luego darle pase al ingeniero Bartolomé. Una vez que yo he llegado a esta solución 01, yo tengo maneras, por ejemplo, que el programa, en este caso el TAPS, me haga un detallado, un concrete detailing. Puedo ver, si yo diseñara, por ejemplo, todo, yo puedo ver aquí un detallado, un detailing, perdón, de lo que son las vigas. Puedo diseñar las vigas de nivel 1, por ejemplo. Entonces puedo ver un montón de verificaciones, ¿verdad? De secciones y puedo ver aquí un esquema de todas las vigas de ese nivel. Bien. Esto no es un detallado tan utilizable, pero por lo menos esquemáticamente hablando me sirve para tener una idea. Lo mismo pasaría con el caso de la columna. Yo a nivel del detallado puedo ver el caso de la columna. En el caso de la columna también tengo elevaciones, tengo secciones, pero tengo un detallado completo en 3D. Bien. También lo podría ver de los muros, de todo. Este proceso en etapas llega hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Que lo que yo tengo ahora son aceros de cálculo, no aceros reales. Yo tendría, y fíjense bien, yo tendría que buscar, por ejemplo, agarrar una parte de esa estructura y empezar a hacer un despiece del acero a mano, ejemplo, para yo saber cuántas barras tengo que colocar, imponer esas barras en las vigas. Con lo cual, si esta viga era de 40 por 60, por ejemplo, se tendrá que llamar 40 por 60 tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Porque yo necesito definir el acero real en las vigas para que el programa haga el chequeo por capacidad, que no es con el acero de cálculo, sino con el acero real. Y en esto, el proceso en etapas es muy tedioso. Por eso la vinculación con CIPE. Entonces, y por eso, si volvemos al proyecto, en algún momento le decimos a los alumnos, bueno, para este eje, define los aceros reales y verifica todo con esos aceros reales que son los que estarán colocados en obra. Por supuesto, había que controlar el 70% de la masa participativa, toda la respuesta dinámica, el porcentaje de área de acero en vigas y columnas. Luego redefinir, por supuesto, los aceros reales, volver a hacer el chequeo, presentar el despiece, presentar las verificaciones, insertar los muros. ¿Qué pasa ahora con los muros? ¿Es mejor? ¿Es peor? Dame una propuesta con los muros. Eso lleva a predimensionar los muros. O sea, todo este proceso es el que hemos visto. Entonces ahora nos enfrentamos a esta solución. Aquí en este momento tiene, digámoslo así, una especie de propuesta genérica partiendo de un predimensionado, pero ha sido trabajado de cierta manera con un cierto sismo y con unas ciertas condiciones, y llevado a CIPECAD, ¿bien? Incluso en Revit. Y es lo que tiene el ingeniero Bartolomé Tavera, que está conectado y se los va a presentar. Pero antes, ¿hay alguna pregunta? ¿Les parece interesante? ¿Cómo ven este proceso? Porque además hay manera de vincular esto entre ETAPS y CIPECAD. Y fíjense que yo puedo abrir un modelo, quiero que lo vean, yo puedo abrir un modelo al que le pudiera aplicar todo exactamente como se los he venido mostrando en este momento.
Fíjense, por ejemplo, en este caso, que oye, justo lo tenía aquí abierto, déjenme ver si, aquí está. Fíjense que este es un caso que sería igual, ¿no? Este caso que está aquí es un edificio de 7 niveles de oficina, ¿verdad? Pasaría por un proceso de predimensionado igual. Eso nos conllevaría a predimensionar este edificio de 7 niveles de oficina, hacer todo el proceso completo. Y una vez que yo he hecho ese análisis de esa estructura, o sea, que decir que yo analizo la estructura, veo toda la configuración, la respuesta dinámica, esa masa participativa, hago lo mismo, porque todo aplica a todos los proyectos. Verifico el porcentaje que representan las columnas, si decido incluir muros, ¿qué pasa? Una vez que yo tengo ese proceso, ¿qué hago? Lo llevaría a CIPE. Entonces, ¿qué me encuentro en CIPE? Me encuentro esta estructura. Encuentro una estructura que ya ha de alguna, bueno, aquí creo que hay que correr la estructura porque si no se va a ver nada más. Ahorita vamos a hacer el análisis de esta estructura, para que lo vaya haciendo en proceso. Yo puedo exportar, llevar mi modelo de etapas al BIM Server Center de CIPE. Desde CIPE, traerme ese modelo que he calculado en etapas, tener en CIPECAD todo perfectamente preparado con la configuración, digamos, del sismo, todo que lo puedo tener prefijado, y entonces representar en CIPECAD todo el diseño hecho en etapas, ya pasando por el predimensionado, pasando por el control de la deriva, el control de la masa participativa, todos los chequeos que ya se tuvieron que haber hecho, pero en CIPECAD que obtengo despieces equivalentes a etapas, el despiece de vigas, despiece de columnas, las propias cimentaciones y saco los planos del proyecto. Y eso es una parte esencial que en este caso, interesantemente, les va a mostrar ya la parte final el ingeniero Bartolomé. Porque vean que en el BIM Server Center, que lo voy a mostrar, que además de esto Bartolomé sabe mucho más que yo, les muestro ese proyecto. Van a ver aquí, en este caso, déjenme entrar aquí nuevamente, eh, rápidamente, déjenme poder entrar al BIM Server Center, porque claro, es la vía que utilizamos siempre nosotros para poder entrar. Ven aquí, aquí está, estoy logueado en el BIM Server Center, ¿verdad? Tengo mis proyectos y aquí está este proyecto. Vamos a verlo por acá. Si tengo alguno, diría que sí. Vamos a ver si seleccionar todos los proyectos archivados. Vamos a ver si es que alguno no está por aquí. Diría que sí. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Claro, porque están activos mis aportaciones. Vamos a ver algunos. Si, aquí está. Entonces, fíjense cómo este proyecto, este visor que está aquí, es esa estructura llevada de tabs, ¿verdad? Vamos a quitarla aquí para que se pueda visualizar. Vamos a esperar que termine aquí de hacerlo. Esa estructura llevada de tabs al BIM Server Center y luego sacada del BIM Server Center, importada, mejor dicho, del BIM Server Center a CIPECAD, y que aquí ya estaría prácticamente cerca ya ese despiece, que aquí ya va el proceso, ¿no? Entonces, claro, hemos hablado de ese proceso en otros webinars, digamos, en otros momentos. No será fácil, obviamente, mostrar por razones de tiempo ese esquema allí, pero muy interesante porque al final de estas estructuras, que aquí están, fíjense, aquí está el fichero IFC, que lo extraemos, en este caso de tabs, o lo llevamos de tabs. Yo siempre podré exportar desde tabs un fichero IFC, que es el intercambio de información que yo subiría ese archivo al BIM Server Center y me lo traería, en este caso, desde CIPE.
Bien, y por supuesto, en el análisis de esta estructura, que ya ha pasado por un proceso de estudio, bueno, veríamos todo el diseño, pero digamos que al final es más o menos lo mismo que se está haciendo acá en CIPECAD. Y vean que en CIPECAD ya yo puedo ver resultados. ¿Cuál es el resultado? Bueno, puedo ver la edición de vigas. Puedo ver los despieces de las vigas, cosas que no iba a poder tener en ETABS fácilmente. Puedo tener los despieces de las columnas. ¿Bien? Puedo tomar una columna y ver, evaluar esa columna en una vista 3D o en un despiece también súper interesante. Y además sacaría todos los planos, que eso ya se lo voy a dejar a Bartolomé para que lo muestre. Pero vean aquí esta vista 3D con todo el armado de la edificación. Eso en este ejercicio es lo que se replica en el caso ejemplo para que en teoría posteriormente se pueda hacer en el proyecto como tal. Así que bueno, Bartolomé, cuando quieras. Te cedo la palabra para que, y quito yo, dejo de compartir para que puedas mostrar ese ejemplo que está sirviendo como guía del proyecto, precisamente. O el propio proyecto. Parece que pasado a CIPECAD y con ciertas variaciones. Vale, Liu, gracias. Bueno, tal cual, continuando con, digamos, la misma pantalla incluso que tenía el Liu de hace poco, ¿no? Hace segundos, viendo lo que sería esta tabla de armado, este despiece como tal de todas las columnas que lo que buscamos, como lo he mencionado también, voy a apagar aquí un segundo la cámara, los saludo desde aquí, ¿no? Es minimizar la cantidad de agrupaciones de columnas disponibles. Ven que aquí está el modelo. Aquí CPK ofrece varios despieces para cada uno de esos elementos. Lo que buscaríamos aquí con una, digamos, optimización sería ir aquí al cuadro de pilares e ir agrupando las columnas que tengan secciones bastante parecidas. Por ejemplo, imagínense un proyecto donde tenemos unas 30 columnas aproximadamente y tenemos 19 o 20 despieces. Entonces se hace un poquito ineficiente. Es mucho más fácil ir agrupando esto en función a la geometría de los pilares y a los armados que evidentemente estén cumpliendo. Cuando tenemos situaciones como esta, ¿no? Donde el elemento falle, aparece esta X roja, se preguntarán el por qué, si ya los modelos que ha presentado Liu con todas esas soluciones, todos estaban chequeándose bien, tal cual lo mencionó, hizo énfasis en el tema del predimensionamiento, ¿no? Esta solución, digamos que era la número 3 la número 2 donde todavía había columnas que en cierta forma tenían una sección incluso de 50 por 80 centímetros, y algunas de ellas estaban fallando por temas muy puntuales. Acá fíjense cómo yo podría ir a lo que sería la unión de un despiece. Aquí tengo las columnas, vean. Me permite seleccionar una columna. Y ojo, esta es la tabla, digamos la tabla de armado que se puede plasmar directamente un DXF o un DWG en cualquier plano. Es bastante bonito digamos, este detalle que pueden engalanar cualquier proyecto. Ven cómo aparece aquí en cada una de las elevaciones. Y hacemos énfasis en esto porque venimos a CPK directamente por esto, por los planos. Ven que aquí podemos tocar un elemento aquí, ¿no? Y luego él nos resalta en amarillo cuál elemento podríamos agrupar. O sea, el despiece, que es mi principal, que es este que está aquí, que estoy asumiendo que está bien, lo pueden ver aquí, lo puedo unir y así minimizo este número de, digamos, detalles. Toco acá, hago clic derecho y ahora tengo una agrupación. Ya ahora esas columnas que anteriormente eran, no sé, D1 y B1, ahora véanlo aquí que están, digamos, agrupadas. Bueno, incluso, por ejemplo, tocaría este que está aquí y vean toda la cantidad de piezas que ahora puedo agrupar. Puedo agrupar esa que acabo de seleccionar con esta, con esta, con esta, con esta, evidentemente con esta y con esta. ¿Qué ocurre? Bueno, al hacer clic derecho, él va aquí a considerar los esfuerzos, evidentemente, en todos esos pilares, tomándolos más críticos y ven que anteriormente con ese despiece que tenía en cada uno de esos elementos, cumplían, digamos, 8 y nada más estaba fallando una. Ahora, como le he impuesto este armado a esas columnas como tal, fíjense como aquí abajo se resaltan en la parte inferior izquierda de la pantalla, se resaltan cuando están agrupadas. Ahora él asume que están fallando todas esas agrupaciones. De la misma forma, porque evidentemente comparten el despiece.
De la misma forma como las he agrupado, las podría dividir. Podría dividir una agrupación, digamos que fuese esta en particular, y puedo hacer clic en estas, digamos, estos campos y seleccionar cuál quiero sacar de esa especie. Digamos que, bueno, las agrupé todas y puedo separarlas todas de nuevo, haciéndolo así, por ejemplo. Ahí está. Quedará en los mismos especies que estaban anteriormente. Y luego podría ir agrupando precisamente, perdón, podría ir agrupando precisamente los que, digamos, sepa que cumplían y evito agrupar los que estaban, digamos, fallando. Puedo modificar, ven que los voy a desactivar todos de nuevo. Puedo, a ver, no los puedo desagrupar todos así. Puedo entonces ir revisándolos uno por uno e ir asignando o solucionando el tema del por qué estaban fallando. ¿Qué ocurre? Vean, anteriormente habían pocas, voy a sacar uno solo, evidentemente aquí. Anteriormente nada más habían dos X, ahora ven todas estas rojas que ven acá. Porque el despiece que asignó luego de la agrupación, bueno, no cumplía, en este caso no seguiría cumpliendo. Tendría, por ejemplo, que rearmar el elemento completo. Vean el tipo de memorias que ofrece CPK cuando vamos aquí a estas verificaciones. Por ejemplo, puedo buscar una de estas que estaba fallando en particular. A ver, perdón, he marcado como revisada esta. Vean estos niveles inferiores. Evidentemente aquí está fallando por tema del acero transversal. Puedo tocar, por ejemplo, aquí este botón. Y aquí están la gran cantidad de puntos que la norma exige chequear y que CPK chequea de forma impecable. Incluso te puede dar mensajes como este donde dice que los esfuerzos producen la rotura de la sección y por eso no continúa haciendo la verificación como tal. Voy a tocar, por ejemplo, estas que están aquí agrupadas, digamos que, o bueno, estas, a ver, una de estas de aquí de las centrales, ¿no? Esta C3. Ven, así como lo acaba de mostrar Eliud, acá están los despieces. Puedes ver un despiece, configurarlo para que te dé el despiece de toda la elevación o puedes ir nivel por nivel. Y esto se va dividiendo y queda plasmado en un plano de forma, bueno, perfecta. Incluso aquí puedes sacar, imprimir directamente y puedes sacar un archivo de XF. Ven todos los formatos, incluso estos archivos ya de 3D, puedes abrir con cualquier Windows. A partir de Windows 10 ya tienen un visualizador de este tipo de elementos. Esto te permite que si hay algún cambio o algo por el estilo, puedes enviar este modelo a una persona que ni siquiera tenga CPCAD. Puede tener AutoCAD, puede tener un visualizador cualquiera, puede abrirlo en su móvil, en WhatsApp, en JPG, PNG. Rápido, directamente podrías solucionar algún cambio o mostrar cómo estaría quedando ese despiece. Aparte de esto, digamos que lo que mencionó Liu también es sumamente importante. Cuando vemos este tipo de despieces, vean, voy a ir desde la base hasta la azotea. Esta era una modificación también, como lo comentó Liu, ¿no? Una mínima variación de ese edificio. Al enfrentarse contra un despiece tridimensional como este, y como lo vieron en ETAPS precisamente, vean que ya tenemos el acero en la escalera y todo, tienes que pensar de cara a que, ok, puedes sacar los planos aquí, pero posiblemente vas a requerir este modelo de barras de acero de refuerzo tridimensionales para un modelo, bueno, un modelo federado de toda la información que pueda contener el proyecto de barras de acero, de conexiones metálicas, de MEP, de instalaciones de todo tipo, para precisamente continuar con lo que sería el BIM 4D y el BIM 5D. En ese sentido, la documentación que ofrece CIPE es, digamos que, de todos los programas que por lo menos usamos en la oficina, creo que es el programa que ofrece los mejores productos a nivel, por ejemplo, de los listados. Como lo menciona Eliud, ¿no? Cuando estamos acá en CPCAT y vemos, voy a entrar aquí antes de abrir el listado. Cuando estamos aquí y vamos, por ejemplo, a los resultados y entramos aquí en vigas y vamos aquí a editar el resultado del armado de una viga como esta, por ejemplo, estamos apreciando directamente el despiece y aquí nos estaríamos ahorrando el paso que comenta el libro donde te estás definiendo los aceros reales en etapas, colocándolos en el campo exacto para definir la ductilidad de esa viga. Precisamente si no lo haces así, digamos que es la única manera en la que el programa puede determinar bien la ductilidad y pueda volver a hacer los chequeos en función a los aceros reales. En cambio, si CIPECAD ya hace eso per se, no hay que hacer modificaciones adicionales. Todo lo que veas aquí cada vez que toques un punto, un campo, lo hace según tramos y todo está en función a los aceros reales. El diseño por capacidad, absolutamente todos sus chequeos son en base a eso. Por lo que tienes, fíjate, va a llegar aquí, esta es la memoria de cálculo de un solo elemento, una sola viga como tal, con lo que tienes la posibilidad de ir directamente a lo que son los listados. Voy a entrar por aquí en los listados y puedo pedirle,
fíjense, un listado de, o bueno, cuantía de armaduras por diámetro. Puedo pedirle que me muestre el grupo y total de obra y que haga un resumen por grupos. Voy desde la base hasta la azotea. Lo pueden ver ahí. Cada flash de estos que están viendo es una página que está creando. 8 páginas en total, 16 de diciembre. Y como pueden ver, hay un nivel, bueno, un nivel aquí hecho llamado descanso, para un descanso de una rampa. Pero empezamos, planta baja, referencia, diámetro, longitud y peso. Ningún otro programa te da la capacidad de llegar a una cantidad de barras de acero de refuerzo como CPCAD. Esto directamente lo puedes enlazar en lo que es el Win Server Center hacia un programa como Arquímedes, que ya te permitiría hacer el presupuesto de la obra, manejar lo que es el análisis de precios unitarios y tener el valor. Este edificio cuesta tantos miles de dólares según este diseño. Mi diseño es de hormigón, de concreto, más la barra cero de refuerzo. Según el análisis de precios unitarios que tengo en Arquímedes, voy rondando un aproximado seguramente, pero un aproximado muy, muy cercano. Y digamos que desde el punto de vista de lo que es este tipo de análisis de precios y costos y de control de la ejecución de la obra, también el ecosistema de SIP es ideal para ello. Así como han visto esos despieces para las columnas, podemos entrar aquí en un despiece de una viga directamente, perdón, de una escalera, véanlo. El despiece de la escalera cada día se hace más intuitivo, incluso ya pronto permite que puedas editar estos diámetros aquí directamente como se hace con el tema de las vigas, pero esto es un despiece prácticamente entregable, este documento así como lo están viendo. Por supuesto, podrías alterar aquí lo que son los diámetros, las barras de acero disponibles para que puedas armar el elemento como tal. Fíjate que aquí está la edición de armaduras en lo que es la escalera. Y si uno se acerca por aquí, ve con el botoncito de editar, ¿no? Puede ir tocando alguna de las barras, por ejemplo esta, y puedes cambiar aquí la armadura, según aquí las secciones transversales, cambiando las distancias que hay, y el programa hace un chequeo rápido de ese armado que tú estás imponiendo. Quizás no estás conforme con la distribución de acero que él te dio aquí, se lo puedes alterar. Pronto en el roadmap de SIP Ingenieros está el hecho de que también puedas modificar los despieces de las columnas como se hace en el caso de las vigas. Solo que esto ha demorado un poco porque resulta, digamos, complejo poder configurarlo de forma tal que, digamos, pueda interpretar bien lo que son los aceros de las vigas cuando llegan a las columnas para hacer el diseño por capacidad. Porque precisamente, digamos que si ya estás aquí en los resultados y has verificado todos los armados de todos los elementos, los puedes bloquear. Puedes bloquear aquí la armadura de los pórticos y volver a correr el edificio. Por ejemplo, surge un cambio. Típico, ya en el último nivel quieren un restaurante, aumentaron la capacidad o obtuvieron los servicios para un rooftop aquí y poder, digamos, aumentar la capacidad por metro cuadrado de personas. A alguien se le ocurrió la brillante idea de colocar un jacuzzi por aquí arriba. Entonces, ese tipo de cambios, bueno, diríamos que volvemos a correr el modelo, pero nada más alterando eso y no queremos que vuelvas a demorar tiempo calculando el armado de refuerzo, porque ya incluso tienes el presupuesto, digamos, hecho en Arquímedes, que puede demorar un poquito de tiempo. Digamos que si vamos a una referencia de tiempo con CIPECAD o con todas las herramientas de CIPE, sería el tiempo mínimo en el que puedes llegar a ese número total metálico, cash, cuánto se requiere para construir esto. Aquí tenemos el equivalente en CPK a lo que sería ETAPS, por ejemplo, calcular la obra sin obtener el armado sería el equivalente de correr el análisis nada más. Luego, calcular la obra sin dimensionar la fundación sería el equivalente a diseñar todos los elementos. Y luego por aquí, incluso con la fundación, en el caso de que la tuviésemos modelada, por supuesto que se puede correr también el análisis al mismo tiempo. Ahora, disculpen, por ejemplo, ven también los chequeos que hace adicionales a esto. Voy aquí a lo que sería, perdón, vamos a entrar aquí en los resultados, voy aquí a columnas y voy a entrar en el nudos de hormigón, consultar comprobaciones. Por ejemplo, voy a esperar aquí a que cargue, vamos a tocar este y voy a traer este documento para acá. El chequeo del nodo, precisamente, como pueden ver, lo que mencionamos hace muchos seminarios web que estaba en el roadmap de SIP Ingenieros, que era una de las comprobaciones que nos obligaba quizás a ir a etapas. Diremos que, bueno, esta comprobación no la hace. Ahora la tenemos ya lista y disponible con su respectivo documento, citando cada uno de los puntos de la norma que está evaluando. Veanlo. O sea, esto, digamos que junto con lo que son las otras herramientas de SIP Ingenieros
que hacen cálculo ahora de conexiones. Si no lo conocen, recuerden que existe un programa llamado CP Connect, que está llamado a competir un poco con lo que hace Idea Static Connection, ¿no? Digamos que queremos que no se salgan, si hablamos de parte de CIP ingenieros, queremos que no salgan de los programas CIPE para calcular también estructuras metálicas. CIPK tengan en cuenta que ha sido concebido como que el flagship para lo que es el diseño de estructuras de concreto armado. Sin embargo, con el tema del acero, falta todavía que el programa mejore un poquito más o que aumente su alcance. No vamos a decir que mejore, sino que aumente un poco más su alcance, de forma que pueda incorporar una serie de parámetros que todavía no tiene en base a lo que es el diseño, sobre todo de normativas americanas con sismo. Pero cuando eso ocurra, imagínense el programa que es capaz de hacer todos los despieces, calcular la cimentación y, por ejemplo, ya para cerrar con esto, vean algo que también mencionamos que iba a ocurrir. Voy a acercarme por acá. Y no que iba a ocurrir, sino que lo iban a incorporar. Yo puedo decirle aquí que añada un elemento de fundación, para que vean el nuevo módulo de pilotes, que permite agregar aquí un elemento de fundación. Yo puedo ir aquí a un pilote, o a seleccionar pilote. Y anterior y antes teníamos nada más el pilote genérico o el pozo romano, pero digamos que trabajamos con este, donde tú simplemente definías el pilote aquí con sus capacidades portantes en situaciones persistentes y accidentales, pero ahora tenemos el pilote de hormigón armado, donde ahora podemos definir aquí un nuevo pilote. Fíjate, le decimos si es prefabricado, hincado o hormigonado in situ. Esto lo podría llamar P70, si fuese el caso, digamos, 70 centímetros, ¿no? Circular o cuadrada, diámetro 70. Aquí el grado del acero, la armadura longitudinal que tiene, la armadura transversal, absolutamente todo. Aquí puedes agregar otras configuraciones. Fíjate, tramos adicionales de estribado. En el caso de que quieras agregar un nuevo tramo, armadura transversal, puedes tener distintos tramos de este acero de refuerzo transversal. Voy a hacer clic aquí en aceptar y luego si entramos aquí, fíjate, a definir un nuevo terreno. Aquí ya hay uno que se llama terreno, ¿no? Voy a hacer clic aquí en terreno, pero puedo añadir uno nuevo y voy definiendo estratos. Vean, por ejemplo, voy a editar este que ya existe aquí. Tengo arena densa, tengo arena dura, puedes ir definiendo, bueno, n cantidad de estratos. Fíjate, si agregas aquí uno nuevo, parámetros geotécnicos, suelo cohesivo, granular o roca. En función a lo que tengas aquí seleccionado, tendrás un menú aquí, vea, limo, arcilla dura, arcilla semidura, arcilla blanda. Si cambio, por ejemplo, suelo granular, ahora tendré arena densa hasta la arena suelta, en fin. Defines todos los estratos del suelo. Una vez que defines todos los estratos del suelo con todas las características que te haya dado, evidentemente, el estudio técnico, incluso puedes definir el nivel freático. Aquí lo estableces. Y ya el programa puede hacer una serie de comprobaciones en función a el pilote, al estrato del suelo. Fíjate que puedes agregar excentricidades, valores de fuerza axial mínimos, coeficientes de pandeo particulares. ¿Y eso qué te demuestra? Bueno, que si PECAT pronto, a la vuelta de la esquina, imagínense lo que hará la versión 2029-2030 de CIPECAT. Será asombroso. Vas a poder modelar todo el suelo debajo de la estructura como si fuese programa Geo 5, Geo 5. Probablemente lo han visto. Es algo impresionante lo que hace Geo 5. Aquí apuntan en esa dirección. Vas a tener todo el acero vas a modelar, perdón, todo lo que es el pilote. Vas a calcular el acero de refuerzo del pilote. Vas a hacer todas las comprobaciones que requieren los pilotes. Aparte, ya vas a diseñar, por supuesto, el encepado dado cabezal, como lo ha hecho ya desde hace varios años. Y como tienes ya todos los despieces de todos los elementos, ¿qué es lo que te falta por hacer? ¿Cuál sería ya lo único que le faltaría por hacer? Digamos que incorporarlo en un menú especial, un pushover. Y aparte de eso, ya podrá hacer el análisis por desempeño sísmico. O sea, tiene todos los aceros, tiene todas las características del suelo, puede hacer el cálculo de la interacción sobre la estructura. Así que será el programa más completo, yo creo que de los que existan. Y por supuesto, pensando en lo que son estos despieces tridimensionales, hay que tener en cuenta que luego una de las metas de esto es llevarlo a Revit o a un programa como Tecla Structure, donde puedas continuar si, digamos, tenías el propósito de gestionar la obra desde allá con algún programa adicional, todas estas barras que a veces no es tan esencial o crucial que las puedas editar desde allá, pero sí que se puedan visualizar bastante bien, ¿ok? Es una forma digamos, trabajar actualmente y productos entregables que seguramente te estarán solicitando porque, bueno, se quieren
verificar colisiones y analizar muchas cosas. Así que bueno, era lo que queríamos mostrar en la tarde de hoy. Me quedo por aquí pendiente a ver si hay alguna pregunta pendiente en el chat, algo que quieran consultar. Me quedaré aquí un segundo, un minuto en silencio, a ver, estaré pendiente del chat. Y también, bueno, pueden dejar sus comentarios aquí o posibles sugerencias de cara a próximos seminarios web. Y cualquier cosa, bueno, nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. A ver, pues bien, entonces no me queda más sino invitarlos a que se unan a los próximos seminarios web que estarán pendientes por aquí. Habían comentado algo sobre, faltó mostrar la edición de planos. A ver, eh, no, en realidad, a ver, fíjense, puedo ir aquí a los resultados y entrar directamente a lo que es editar una viga en particular, por ejemplo, si fuese este de aquí. Y al editar el plano, yo literalmente lo que tengo que hacer es tocar, o sea, ya casi casi que amerita un solo webinar el tema de la edición de planos, pero puedo tocar, por ejemplo, esta barra, cambiar aquí su longitud, puedo entrar aquí y cambiar, decidir si es acero de refuerzo o acero base. Acero base sería el acero continuo que se está colocando, cambiar el número de barras, cambiar el diámetro de las barras como tal, cambiar estas longitudes para definir básicamente los empalmes o los traslapes donde están ocurriendo. Al igual que si toco, por ejemplo, ahora, cierro aquí y toco, por ejemplo, aquí el botón de armaduras transversales, puedo entrar aquí en editar armaduras y puedo ir a la zona por acá donde se muestra lo que es el despiece aquí de ese acero transversal. Vean, un estribo cerrado, bueno, son 12 por un estribo, 12 estribos cerrados de 3 octavos de pulgada cada 10 centímetros en esta distancia de 118. Entro aquí y puedo editar este estribo. Puedo agregar, bueno, vean, editar la armadura como tal, tocar esta, cambiar distintas disposiciones. Aquí nada más porque hay una plantilla que tiene dos barras, pero aquí evidentemente existen más de dos barras. Aquí están dos de tres cuartos, hay tres. Sin embargo, eso se puede alterar. Aquí puedo establecer el diámetro de los estribos, aquí puedo cambiar la separación. Y una vez que he cambiado esto, incluso el 118 lo podré tocar y hacer clic aquí. Y ven esta ventanita que dice 74, va a llevar a 100. Voy a hacer presionar enter dos veces y cambio a 100. Esto efectivamente tiene que ser dos veces la altura de la viga. En este caso tendré que ser 110, lo he colocado en 100. Hago esa salvedad. Y esta distribución la puedo ir copiando en las otras caras de las columnas y se mantiene. Y abajo voy viendo la gráfica del acero que tiene la sección, que sería el área necesaria, perdón, el área efectiva, que es la línea verde, y la línea roja. Esto tanto para el acero longitudinal como para el acero transversal. Perdón, entrar aquí. Siempre y cuando esté por encima de mi línea verde de la línea roja, estará cumpliendo. En cualquier caso en el que la línea roja supere o toque la línea verde, el programa lo reportará como un error en todos los casos. Incluso a veces es conveniente, por ejemplo, eliminar, correr el modelo sin obtener el armado y luego entrar en esta opción que dice rearmar para ir revisando pórtico por pórtico e ir validando de verdad que está bien. Y luego que se hace eso, uno puede ir aquí a vigas y puede copiar el armado de una viga a otra, siempre y cuando tenga la misma geometría, el mismo número de tramos por lo menos es lo que se requiere. Y así armas una y luego vas pegando, vas copiando la armada en el resto de las vigas. Incluso podés copiarla en niveles superiores o inferiores, o sea, en cualquier nivel adicional. Bien, pues entonces, como les mencioné, lo que me queda es invitarlos a los próximos seminarios web y también desearles que pasen unas felices Navidades donde quiera que se encuentren. Saludos a todos, aparte de todo el equipo, y hasta pronto.